Sobre este mismo tema, el titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre Díaz, habló de la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo en el uso y cobro de agua en la capital del país. El consumo de agua de los capitalinos durante el corte para reparaciones del sistema Cutzamala disminuyó de manera considerable, con lo que queda demostrado que los ciudadanos pueden satisfacer sus necesidades básicas con poca agua. El desperdicio de líquido debería ser cobrado, señaló Ramón Aguirre, titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Mira, la ciudad tiene un consumo promedio del orden de unos 120 litros al día por habitante. Y en esta crisis anduvimos bajándole a unos 40 litros. Aguirre señaló en su comparecencia ante la Comisión de Gestión Integral del Agua del Congreso local que se debe realizar una mayor inversión para el abasto del agua y acabar con el subsidio indiscriminado que solo beneficia a quienes tienen altos consumos. Debemos de tener tarifas bajas para los consumos básicos, pero no debemos de seguir subsidiando consumos altos. Y entonces, en la medida de que tengamos tarifas que desincentiven el consumo, el desperdicio, los excesos, las fugas en casa, vamos a hacer que la gente empiece a tomar conciencia. El director de SAGMEX dijo a los diputados que la dependencia a su cargo necesita más facultades para operar de manera efectiva, ya que brinda un servicio directo al público, por lo que es difícil resolver problemas de manera inmediata si la compra de insumos debe entrar a la burocracia y tardar hasta 3 meses para obtener recursos. No es que el sistema de aguas tenga los superpoderes, porque las facultades las tiene, pero las tienen gentes que no trabajan en el sistema de aguas y que por lo tanto su prioridad es otra. En cuanto al restablecimiento del servicio de agua potable en la capital al 100%, indicó que será hasta el domingo cuando ya estén llenos los tanques y cisternas que componen la red de reservas, y será la alcaldía de Azcapotzalco la que normalice el abastecimiento en última instancia. Con imágenes de Javier Martínez, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.